Mushoku Tensei, volumen 2C. Adolescencia, el arco del laberinto. Capítulo 6. Pan comido. Con Roxy ahora entre nosotros, reanudamos nuestra exploración del laberinto. Nos movimos tal como estaba planeado, y nos dirigimos directamente al tercer piso. Había 3 tipos de enemigos allí: cráneos de barro ahora, además de tarántulas del camino mortal e insectos rastreros de hierro. El cráneo de barro era un monstruo de rango A. Se parecía a un gigante sin cabeza hecho de barro, de unos 2,5 metros de altura, con una circunferencia que hablaba de su naturaleza duradera. La criatura tenía un cráneo enterrado en el área del pecho, que también resultó ser su punto débil, al igual que Jamila de Ultraman o Sachiel de Evangelion. Se movía lentamente, pero podía hacer caso omiso de cualquier golpe que recibiera en las partes de su cuerpo cubiertas de barro. Si sentía que estaba en peligro, podía esconder el cráneo dentro de su cuerpo. El método de ataque del cráneo de barro era lanzar barro y usar un hechizo similar al cañón de piedra. Sin embargo, esas no fueron las razones por las que se consideró de rango A. Aunque parecía un simple golem, el cráneo de barro era bastante inteligente y capaz de dar órdenes a monstruos menores como tarántulas del camino mortal e insectos rastreros de hierro. Atacaría en formación con insectos rastreros de hierro en la vanguardia, tarántulas del camino mortal en el medio y el mismo en la retaguardia. En otras palabras, era un general monstruoso. En el segundo piso, los insectos rastreros de hierro se precipitarían al frente, mientras las tarántulas del camino de la muerte intentaban inmovilizarnos, arrojándonos telarañas. Ahora teníamos al cráneo de barro supervisándolos, repartiendo cañones de piedra también. Esa tenía que ser una dinámica difícil para Paul, quien ya se encontraba en peleas cerradas en el segundo piso, para contraatacar. El combate se llevó todo lo que tenían. No había forma de que pudieran buscar a Zenith también. Eso no sería un problema para Roxy y para mí en el grupo. La tarántula del camino de la muerte estacionada en el medio planteó pocos problemas, así que tuve que tomar la delantera para atacar al cráneo de barro en la parte trasera, mientras Roxy se enfrentaba al rastreador de hierro en la parte delantera. Todo lo que quedaba en manos de Paul y los demás. Al estar hechos de barro, los cráneos de barro eran vulnerables a la magia del agua. Una abundancia los lavaría. El fuego también funcionó. Si le secaba el barro al horno, no podían moverse más. Pero mi cañón de piedra era todo lo que necesitaba. Usé mi ojo de la previsión para dispararles, infligiendo golpes críticos a los cráneos en sus pechos. Un disparo, un muerto. Yo era un francotirador experto, solo uno lento, como los juegos de disparos en primera persona que no podían moverse de su punto de generación. Uf. Una vez que el enemigo fue aniquilado por completo, Roxy exhaló un suspiro. Pude ver parte de su rostro asomando por debajo del borde de su sombrero. Debe haber usado una cantidad significativa de maná. Ella parecía exhausta. De repente me devolvió la mirada, mirándome de reojo. Cuando nuestras miradas se encontraron, rápidamente apartó la suya. Me estoy quedando sin maná, dijo. Me gustaría descansar. Regresamos al pasillo principal y tomamos un descanso allí. Todavía me quedaba mucho maná. De hecho, ni siquiera había consumido la mitad de mi suministro. Básicamente, estaba usando cañón de piedra, después de todo, mientras que Roxy era quien congelaba a nuestros enemigos con Nova Congelanda. No era de extrañar que se hubiera agotado más rápido. Lamento tener una reserva de maná tan pequeña, dijo. No, creo que tienes más que suficiente. Ella usó magia con una precisión excepcional, lanzando hechizos en un área estrecha sin ningún disparo fallado. De vez en cuando, su cascada de agua salpicaba a Paul y a los demás, pero su precisión con el hechizo de seguimiento campo de carámbanos era tan precisa que solo los enemigos se congelaban. La precisión también requería una cantidad adecuada de maná. A pesar de todo eso, había seguido luchando durante bastante tiempo. De ninguna manera tenía una pequeña reserva de maná. Lo más probable es que el de ella fuera del mismo tamaño que el de Sylphie, si no más. Me gustaría encontrar pronto el círculo mágico que lleva al 4.º piso. Guy se rascó la barbilla mientras comparaba el libro con el mapa. Habían pasado casi 2 días desde que bajamos al 3.º piso. El autor del libro había tardado 5 días en llegar hasta aquí. Superamos a su grupo y recorrimos el 3.º piso varias veces,
mapeando todo. Ya era hora de que encontráramos el próximo círculo mágico. Rudy, ¿puedo prestarme tu espalda?, preguntó Roxy. Sé mi invitada. Una vez que respondí, ella se desplomó contra mí. Descansaría así cada vez que tomáramos un descanso. Supuse que era porque la espalda de una persona se sentía más cómoda para ella que las paredes de piedra que nos rodeaban, un beneficio adicional para mí. Sabes, nunca pensé que podría sumergirme en un laberinto como este contigo, dijo. Yo tampoco. Dime, ¿hay algo que estoy haciendo sobre lo que debería ser más cauteloso? Ya sabes lo esencial cuando se trata de moverte en grupo, así que no hay ningún consejo que pueda ofrecerte. Gracias, dije, usando magia sin voz con perfecta precisión. Realmente eres increíble. Para nada. Negué con la cabeza. Todavía tengo mucho que aprender. Así es, había mucho más que aprender. Ver a Roxy realmente me hizo sentir así. No añadió más cartas a las que tenía en la mano, sino que incrementó lo que podía hacer con las que tenía. Estaba combinando los elementos existentes en su arsenal para abrumar a su oponente. Estaba seguro de que había hecho lo mismo en el pasado, pero en algún momento, comencé a usar solo cañón de piedra y cenagal. No es el mejor hábito, pero fueron suficientes para vencer a la mayoría de los oponentes más débiles. Aún así, los trucos insignificantes de ese tipo no funcionarían contra los enemigos más fuertes que me imaginaba enfrentando, pero no tenía a nadie del nivel apropiado para practicar. Apuntaba alto, pero no había nada tangible frente a mí a lo que apuntar. Por lo tanto, no estaba mejorando. ¿Rudy? Roxy me llamó de repente. Sí, ¿qué es? Si podemos rescatar a tu madre de manera segura y ambos tenemos la oportunidad, ¿qué tal si entramos en un laberinto en algún momento, solo nosotros dos? Parpadeé. ¿Solo los dos de nosotros? Sí. Estamos un poco presionados por el tiempo en este momento, pero explorar en un laberinto puede ser bastante divertido. Entonces, ¿qué tal si formamos un equipo solo con nosotros dos y probamos juntos un laberinto más simple? Un laberinto, ¿eh? Para ser franco, si no fuera por Giz, probablemente ya habría caído en una trampa. Aún así, si alguien pudiera aventurarse en un laberinto solo, sería Roxy. Ella tenía un historial de torpeza, pero si la seguía, podríamos superarlo. Eso suena genial, estuve de acuerdo. Cuando volvamos, ¿por qué no lo intentamos? Es una promesa. Sí, una promesa. Pude ver a Roxy apretando su mano en un puño por el rabillo del ojo. Ah, estoy empezando a sentir un poco de sueño. Voy a descansar un poco, dijo. Seguro. Duerme bien. Después de unos momentos, pude sentirla desplomarse contra mi espalda. Acepté su propuesta en el calor del momento, pero aventurarme en un laberinto consumía varios días a la vez. En realidad, no estaba seguro de tener la oportunidad de hacer eso, ya que necesitaría ayudar con la crianza de los hijos. O bien, no es como si tuviéramos que decidir de inmediato. Si tuviera tiempo extra, podríamos hacerlo. Quizás una vez nuestro hijo fue un poco más grande y Sylvie y yo tuvimos más tiempo libre. Probablemente tendría más de 20 años en ese momento, pero eso no sería un problema. Estaba feliz de que incluso me hubiera invitado a unirme a su equipo. Se sentía como si estuviera reconociendo mis habilidades. Tenía que tener cuidado de no revelar mis defectos frente a ella. Mientras consideraba estas cosas, me quedé dormido. Después de que descubrimos el círculo que conduce al cuarto piso, terminamos de trazar minuciosamente el tercero. No había señales de cenit en absoluto, así que decidimos seguir adelante. Las paredes del cuarto piso estaban hechas de un tipo de piedra familiar. Se parecía a las ruinas a las que habíamos accedido para teletransportarnos aquí desde los territorios del norte. Quizás eran estructuras similares, excepto que ésta se había convertido en un laberinto. «Giz, ¿qué será?», preguntó Paul. «¿Qué? Bueno, parece que estamos bien». «Excelente. Entonces, miremos un poco el cuarto nivel antes de regresar a la superficie», dijo Paul con frialdad, mirando en mi dirección mientras yo examinaba nuestro entorno.
Cuando Paul estaba deprimido, parecía una causa perdida por completo, pero parecía bastante afable cuando estaba en el trabajo. No me sorprendería que este fuera el lado del que se había enamorado Zenith. Si la misma sangre realmente corrió por mis venas, entonces tal vez Sylphie no solo me halagó cuando hizo el mismo tipo de cumplidos. Maestra, ¿me veo guapo cuando hablo en serio? Pregunté abruptamente. Puede que haya sonado un poco narcisista. Los ojos de Roxy se asomaron por debajo del borde de su sombrero. Oh, bueno, seguro, ¿eres guapo? Ella tartamudeó con sus palabras, luego rápidamente desvió la mirada de nuevo. Bueno. Esa reacción dijo todo lo que necesitaba saber. Expresó sus sentimientos alto y claro. Esa fue claramente una pregunta incómoda. Qué grosero de mi parte. Parecía que me había dejado llevar un poco. Si Roxy se volviera super cursi conmigo y me preguntara, oye, Rudy, en una escala del 1 al 10, ¿qué tan linda soy? Con mucho gusto levantaría palos luminosos en cada mano y fácilmente diría un 100. Estaría en la primera fila, no se equivoquen. Había más en un hombre que solo su rostro, también estaba su corazón. Necesitaba un corazón de acero llameante al rojo vivo. Uno que podría noquear a cualquiera con un solo golpe. Rudy, enemigos. Miré hacia arriba para encontrar dos monstruos de 4 brazos con armadura acercándose. Guerreros blindados. Por cierto, estos monstruos fueron considerados no muertos. La tierra y la magia divina funcionaron mejor contra ellos. Cañón de piedra, siempre que fuera lo suficientemente grande, podría romper la mayoría de ellos en pedazos de un solo golpe. Empezaré con cañón de piedra, dije. Espera, Rudy, no puedes. Roxy me detuvo justo cuando estaba levantando mi bastón. Escuché que el guerrero blindado usa el estilo del dios del agua. Si eres descuidado con tu magia, ellos nos lo contrarrestarán. El estilo del dios del agua era algo que realmente no había encontrado mucho, pero era un estilo de espada basado en desviar y contrarrestar ataques. También fue eficaz contra la magia, por alguna razón. No estaba seguro de cómo, pero una de sus habilidades les permitió contrarrestar la magia ofensiva con el destello de una espada. Normalmente, no estaría demasiado preocupado, pero estos tipos tenían 4 brazos y no eran humanos. Bien podrían ser capaces de involucrar a 4 personas a la vez y aún así lograr contrarrestar cada ataque. Está bien, entonces, ¿qué debemos hacer? Cubramos a los demás y los hagamos tropezar, propuso Roxy. Es nuestra primera vez contra este oponente. Tenemos que ser cautelosos. Entendido. Padre, usaré Senegal. Por favor, cuide sus pies. Entiendo. Estos monstruos de tipo blindado tenían mucho poder y sus habilidades con la espada eran temibles, pero eran lentos. El acero de sus cuerpos era lo suficientemente pesado como para hundirse fácilmente en el barro. Podrían caer por el suelo si hacía mi hechizo demasiado profundo. No pensé que hubiera mucho riesgo de colapso, pero probablemente era mejor mantener al mínimo los efectos que alteran el medio ambiente. Hasta las rodillas fue suficiente. Senegal. Sus pies se hundieron mientras intentaban avanzar, el barro los tragaba hasta los muslos. Luego, nuestros 2 miembros de primera línea se pusieron a trabajar. Paul, tomaré la izquierda, dijo el Inalis. Lo tengo. Paul hizo una pausa. Espera, siempre vas por la izquierda. De lo contrario, la pared se interpone y dificulta el balanceo. Así que solo estás pensando en ti misma, vaya, estuvo cerca. Paul los manejó con facilidad. Desvió un ataque entrante con su espada de la mano derecha, y pronto cortó uno de los brazos del monstruo con la espada corta en la izquierda. Su armadura parecía lo suficientemente resistente, pero aparentemente eso no importaba. Los espadachines del estilo del dios de la espada eran bestias. Eso, o tal vez su espada corta era así de afilada. El Inalis, por otro lado, parecía un poco abrumada. Ella nunca recibió mucho daño de su oponente, pero le faltó la ofensiva para asestar un golpe mortal. Vamos a respaldarlos, interrumpió Roxy. Rudy, liberemos nuestra magia al mismo tiempo, en la dirección de la señorita Elinalice.
Entiendo. Levanté mi bastón, conjurando un cañón de piedra. Ahora que no podían moverse, no tenían forma de evadir. No tenía idea de lo rápido que tendría que ser mi ataque para evitar que lo desvíen, y nunca lo sabría a menos que lo intentara. Señor Talhan. Te escucho. Levantó su escudo y se puso frente a nosotros. Si un contraataque llegara volando hacia nosotros, él estaría allí para absorberlo. Siempre que no muriera instantáneamente, podría usar mi magia de nivel avanzado para curarlo. Solo esperaba que cualquier ataque no alcanzara sus órganos vitales. Cañón de piedra. Majestuosa hoja de hielo, te convoco para derribar a mi enemigo. Hoja de carámbano. Aunque nuestros tiempos de casting fueron diferentes, liberamos nuestra magia al mismo tiempo. Una era una bala de cañón redonda y la otra era una espada de hielo, casi como el ataque Ultra Slash de Ultraman. Nuestro oponente vestido con armadura intentó desviar los ataques. Dos de sus brazos que empuñaban la espada se movieron, cambiando su postura a la defensa. Esto le dio la apertura perfecta para que el Inalice lo golpeara con un escudo y lo desequilibrara. Mi cañón atravesó uno de sus brazos, cortándolo, mientras que la hoja congelada se incrustó profundamente en el pecho de la armadura. Exactamente al mismo tiempo, Paul también terminó su pelea. No debería ser una gran sorpresa, pero estos monstruos de rango A no caen fácilmente, comentó, aunque nuestro tiempo total de batalla había durado solo 1 minuto. No los habíamos derribado de un solo golpe, pero no había sido una pelea dura. Justo lo que cabría esperar de un hombre que había alcanzado el nivel avanzado en las 3 escuelas de esgrima. En cuanto a habilidades, probablemente tenía lo suficiente para alcanzar el nivel santo. No, en todo caso, Paul ya podría ser tan fuerte como cualquier espadachín de nivel santo. La fuerza de las personas no se puede medir solo por el rango. Padre, ¿te has vuelto más fuerte que antes? Oh mierda. Solo dije algo que aumentaría su ego. Ahora podría empezar a tocar su propio cuerno. ¿Qué? No, en absoluto. Ahora soy más débil de lo que solía ser. Pero Paul ni siquiera sonrió. Simplemente miró en mi dirección antes de mirar hacia adelante. Vamos, vamos. Y no bajes la guardia. Las palabras de Paul sirvieron como un recordatorio de seriedad. Él estaba en lo correcto. Estábamos en un laberinto ahora mismo. Tuve que recomponerme. Seguro que mi padre estaba actuando bien hoy. No, probablemente estaría encantada si le dijera lo suave que se veía en acción. ¿Qué es esto? El Inalice de repente habló mientras miraba el rostro de Paul. Se tapó la boca con una mano y sonrió. ¿Para qué es esa sonrisa, Paul? Es espeluznante. Vamos, no tienes que hacer ese tipo de comentarios, refunfuñó en respuesta. ¿Estás tan feliz de que Rudeus te felicitara? Oh, no te preocupes, lo entiendo. Jejeje. Ya es suficiente. Cállate. No, lo retiro. Paul sigue siendo el mismo Paul de siempre. Después de eso, nos deshicimos de varios guerreros blindados más y luego comenzamos nuestro viaje de regreso a la superficie. La ruta de subida tomó aproximadamente 5 horas a pie. Esta búsqueda nos iba a llevar un tiempo. Me preguntaba si Zenith realmente podría aguantar mientras tanto. No, no podíamos apresurarnos. Tuvimos que evitar más accidentes como el de Roxy. Las cosas iban bien en este momento. Estaba nervioso, pero no demasiado nervioso. No me sentía abrumado emocionalmente. Estábamos en un buen lugar ahora mismo. Mantener este ritmo nos beneficiaría más. Tan pronto como llegamos a la ciudad, nos reunimos todos para una reunión. Había varios elementos que necesitaríamos para nuestra próxima aventura, así que nos dispusimos a recogerlos. También elaboré algunos pergaminos espirituales más, ya que se estaban agotando. Quizás como era de esperar, dado que esta era la ciudad laberinto de Rapan, el tinte de círculo mágico y el pergamino estaban disponibles. La creación de extras resultó fácil. Todo lo que tenía que hacer era dibujar uno para usarlo como referencia, y Sierra haría el resto. Aparentemente, ella era bastante hábil en eso, ya que anteriormente había trabajado dibujando pergaminos para la iglesia Milis.
prometió que podría hacer 50 copias en un día. Ahora eso era prometedor. Giz compró algunos productos químicos que se suponía que eran efectivos en monstruos blindados. Nos informó que este material, si se apunta correctamente, se enrolla alrededor de las articulaciones de las criaturas y ralentiza su movimiento. Cuando le sugerí rociar aceite en el suelo para hacerlos resbalar, ya que eran muy pesados, se rió y dijo que Paul sería el que aterrizaría sobre su trasero. Respondí con un pensativo, supongo que tienes razón, y Giz simplemente se rió. Paul y el Inalice fueron a buscar armas. Aparentemente, estaban tratando de encontrar una espada de ganga para el Inalice. La que estaba usando actualmente, su estoque, era un objeto mágico. Cuando se balanceó, desató una franja cortante de vacío, que no era la más adecuada para luchar contra los guerreros blindados, que eran un oponente difícil de vencer independientemente. Podía entender por qué quería un arma diferente. La espada corta que Paul empuñaba en su mano izquierda era un objeto mágico que compró en Rapan. Tenía la habilidad de cortar acero, lo que significaba que cuanto más duro era cortar su oponente, más afilada se volvía su espada. Esta era una habilidad bastante rara, tanto que la gente del mercado no había podido identificarla. Lo habían tratado como un cuchillo de mantequilla sin filo que ni siquiera podía cortar la carne seca, y prácticamente lo vendieron por centavos. Paul afirmó, fue mi aguda vista lo que me ayudó a identificar el verdadero poder de esta espada. Pero lo sabía mejor. Había leído la leyenda de Pelagius en Villabuena, y había un guerrero cuya arma tenía esa misma habilidad. Aunque no podía cortar la carne seca, era capaz de cortar un trozo de acero limpio en dos. Paul debe haber sabido lo que era, en el momento en que escuchó esa línea sobre que ni siquiera podía cortar la carne seca. De todos modos, ahora tenía sentido por qué sus ataques contra los guerreros blindados eran tan efectivos. A pesar de que lo blandió en su mano más débil, todavía tendría un gran impacto siempre que consiguiera un golpe limpio. El Inalice compró un solo Gladies, uno que aparentemente tenía la capacidad de emitir una onda de choque cuando se empuja hacia adelante. No hizo tanto daño, pero le permitió a su portador ganar algo de distancia de su oponente al enviar a este último volando hacia atrás. Eso lo hizo bastante útil, por lo que costó un centavo, pero el Inalice simplemente sacó un cristal redondo imbuido de magia de su bolsillo e hizo la compra. ¿Cuántas de esas cosas tenía a mano? Esa noche, salí a beber con Roxy y Talhan, el último de los cuales me invitó diciendo, ahora eres un adulto, así que puedes ir a beber, ¿verdad? Sin embargo, no había forma de que pudiera beber alcohol frente a Roxy, así que solo estaba acompañándome. Se suponía que iba a ser una reunión entre tres magos, pero en algún momento el profesor Talhan comenzó a sermonearnos sobre qué hace a un hombre de verdad. Se suponía que los hombres tenían músculos. Excelentes músculos significaban un excelente espíritu. No fue una conversación para magos, pero aún así fue significativa. Él tenía toda la razón. Los hombres deben ser musculosos y fuertes. Roxy se sentó somnolienta a través de él. Claramente, ella no podría haber estado menos interesada, no es que pudiera culparla. Al día siguiente, Lilia se despidió de nosotros mientras volvíamos a sumergirnos en el laberinto. Nuestro viaje al cuarto piso fue tranquilo. Esto se debió en parte a nuestros elaborados preparativos y cambio de equipo, pero también tuvimos suerte. Básicamente fue un tiro directo hasta aquí. En cuanto al tiempo, solo tomó 3 horas. Tampoco tuvimos casi ningún encuentro con monstruos. Una vez allí, continuamos trazando el mapa del cuarto nivel en lugar de seguir adelante, pero para sorpresa de nadie, Zenith no estaba por ningún lado. Dado que nuestros suministros aún estaban en buenas existencias, bajamos para comenzar nuestra conquista del quinto piso. En este nivel, los demonios devoradores se unieron a los guerreros blindados. El demonio devorador era un demonio con una boca gigante y colmillos afilados como navajas. También tenía extremidades largas y garras puntiagudas que le permitían escalar el techo, no muy diferente a un extraterrestre de cierta franquicia de películas. Fue un oponente formidable. El hecho de que pudiera deslizarse por el techo o las paredes significaba que nuestra formación era inútil. Pasaría por encima de Elinalice y Paul mientras se enfrentaban a un guerrero blindado, y se dirigían directamente hacia nosotros. Verlo envió un escalofrío por mi columna vertebral.
Habiendo dicho todo eso, el demonio devorador en sí mismo no era tan fuerte. Fue rápido, con ataques de apariencia poderosa, pero tenía bajas defensas y no ofreció mucha resistencia. Me sorprendió un poco cuando apareció por primera vez, pero después de golpearlo contra la pared, el Inalice se lanzó con su nueva arma y la pelea terminó sin incidentes. Aunque el demonio devorador era de rango A, nos acostumbramos a sus patrones de movimiento inusuales. Fue el guerrero blindado, con su fuerza excepcional, el que resultó ser el oponente más difícil. Sin embargo, era molesto tener que seguir mirando hacia arriba para ver a los devoradores. Si su atención se dirigiera al techo, no vería las trampas colocadas a sus pies. Y si pisó descuidadamente una trampa así, podría ser llevado a Dios sabe dónde. Está bien, es hora de nuestra arma secreta, dijo Guis. Afortunadamente, teníamos nuestra guía. Hubo una contramedida innovadora para estas plagas registrada en las páginas de Un relato de la exploración del laberinto de teletransportación. Las raíces del árbol de talfro se vendían para el consumo, pero si las quemabas como incienso, los demonios bajaban del techo, odiaban su olor. No solo eso, también intentarían escapar lo más lejos posible del humo. Esto hizo que luchar contra ellos fuera increíblemente fácil. De hecho, con este método, ni siquiera eran de rango B, estaban más cerca del rango C. El autor de este libro seguro que había hecho su investigación. Así, limpiamos el quinto piso en un santiamén. Incapaces de localizar el círculo que conduce al siguiente piso, nos vimos obligados a vagar un poco, pero nuestro objetivo no era explorar el lugar. Estábamos aquí para encontrar a Zenith. Todo estuvo bien. De hecho, esto nos iba a las 1000 maravillas. Finalmente llegamos al sexto piso. ¿Y bien, Giz? Podemos seguir adelante. Giz dio una breve respuesta a la ambigua pregunta de Paul. Apenas habíamos usado ninguno de nuestros suministros, así que estábamos bien preparados. Además, estábamos en una buena racha. Bien, no hay vuelta atrás. Sigamos, entonces. Sí. No hubo necesidad de regresar ya que teníamos suministros y estábamos listos. Nuestra búsqueda continuaría. Fin del capítulo 6.